o pagas por tus mentores o pagas por tus errores. Pero hay que saber bailar con el miedo. El miedo está para indicarte que es por ahí. Cuanto más miedo te dé a algo, probablemente más grande, más emocionante, más wow, más brutal sea lo que te está esperando justo al otro lado del miedo. Para mí vender es compartir amor. Para mí vender es amar. Para mí vender es solucionar problemas de terceras personas con el producto o servicio que tú tengas para ayudar a otros. Un buen vendedor tiene que aprender a decir no. Tienes que vender desde aquí y tienes que aprender a no vender desde aquí, donde está la cartera. ¿Sabes, Nacho, que el 80% de la venta es emocional y el 20% es racional? ¿Sabes que la mayoría de vendedores invierten esta regla de oro y se pasan el 80% del tiempo vendiendo razón y descuidando completamente la parte emocional de la venta? O sea, yo te convierto en un superhéroe, en una superheroína, enseñándote a hacer marketing y a vender, literalmente. Pero tú vas a decidir si a partir de ahí quieres convertirte en un maestro o en una maestra de la persuasión o de la manipulación. Bienvenidos al podcast de Activados con Nachito Conecta. Hoy tenemos un crack traído desde Dubái, un español, Tomás Gracia. Él te ayuda a convertirte en leyenda, sacando tu fuerza para vender, convertir tus emociones, tus mentalidades y tus finanzas. Platicaremos de los pormenores para poder vender a gran escala, high ticket y sobre todo quitarte esos paradigmas que están solamente en tu mente. Créeme que es un podcast que te ayudará a cambiar esa mentalidad que hoy en día necesitamos y sobre todo con mucho amor. Por eso, comenzamos. Bienvenidos al podcast de Activados con Nachito Conecta. Hoy me encuentro con un crack, de verdad, un máster en conferencista, ventas, transformar mentes, emociones. Mi querido Tomás, ¿cómo estás, hermano? Pues un poco decepcionado porque te has dejado lo más importante. Me encuentro con un amigo. No, qué bárbaro. Claro. Eso es Claro. lo más importante. Todo lo demás es anecdótico, Qué bárbaro. circunstancial. Nos vamos a divertir mucho. Yo me encuentro súper agradecido, de verdad me encuentro feliz porque en el tiempito que llevamos conociendo al ser que habita dentro de cada uno de nosotros, creo que nos estamos poco a poco identificando. Y yo siempre digo una cosa, es que yo me voy a llevar bien con la gente que me haga sentir bien y tú me haces sentir muy bien. Me voy a llevar extremadamente bien con la gente que me haga sonreír. Es muy difícil hacerme sonreír a mí. No es ni bueno ni malo, simplemente soy muy exquisito, ¿no? Con el humor. No, bueno. Pero yo creo que tú y yo tenemos un humor muy parecido y estoy completamente convencido de que nos vamos a llevar genial. Así que me encuentro feliz y agradecido por el hecho de que me has abierto las puertas de tu casa, de tu tribu, de tu comunidad. Así que vamos a divertirnos un rato. Mi querido Tomás, no, al contrario, yo me siento agradecido por estar aquí, de verdad, por tener una presencia aquí de ambas partes, que atrás de cámaras también hay una gran personalidad también. Pero, ¿cómo transformar vidas para quitarles el miedo? El miedo de emprender, de vender. Eso es lo importante. Yo creo que hoy tienes una misión y una facultad muy importante. Digo, yo ya tuve el privilegio de verte en una conferencia. ¿Cómo transformar esas vidas y quitarles ese miedo? Has empezado fuerte, ¿eh? ¡Wow! Vaya pregunta, ¿no? Para empezar, podías haberme preguntado algo así como si creo en Dios o cuál es mi inclinación política, pero tú has empezado fuerte, ¿eh? Bueno, vamos allá, vamos allá. ¡Wow! ¿Cómo transformar vidas quitándoles el miedo tú has Ah, hablado de emprender, pero en realidad es emprender, el miedo, sí, ¿no? el miedo. Ok, yo creo que el miedo no hay que quitarlo. Yo creo que lo primero de todo hay que compartir con las personas, con el mundo, que el miedo es lo que te mantiene conectado a la vida. Por increíble que te parezca, el miedo es absolutamente natural. El miedo es nuestro sistema de alerta y supervivencia, pero hay que saber bailar con el miedo. El miedo está para indicarte que es por ahí. El miedo está para mostrarte por dónde están las cosas interesantes de la vida. Yo digo que el miedo es como las líneas de una carretera. Si no hay líneas, preocúpate. Sí, claro. Es posible que te hayas salido de la carretera. Sí. Entonces, tiene que ser por ahí. Es por ahí. Tú ten en cuenta que cuanto más miedo te dé a algo, probablemente más grande, más emocionante, más wow, más brutal sea lo que te está esperando justo al otro lado del miedo. Entonces,
A todas las personas que se dan la oportunidad de simplemente aprovechar nuestra experiencia, simplemente les decimos, con respecto al miedo, les decimos, no lo niegues, por más que lo niegues, va a seguir existiendo. Es como si negaras la ley de la gravedad. Sí. Escupe hacia arriba y verás lo que pasa. No te enfrentes a él. Cuanto más luches y te resistas, más fuerte va a ser, porque ese no es el camino. Simplemente aprende a asociarte a tu miedo, aprende a bailar con el miedo, aprende a traspasar el miedo, porque Dios, el universo, la vida, las diosidencias, yo qué sé, quien sea o lo que sea, ha puesto las cosas más grandes y más maravillosas de la vida justo al otro lado del miedo. Y no se aplica solo al emprendimiento, se aplica a tener el coraje de decirle a tu mamá o a tu papá, te amo o te perdono. Se aplica a decirle a alguien, te amo, me encantaría que fueras la persona que me acompañara el resto de mi vida. O simplemente se aplica a decirle a un cliente, son 10.000, ¿cómo lo harás con Visa o con Mastercard? Decirle a alguien, te amo, o decirle a alguien, son 10.000, ¿cómo lo harás con Visa o con Mastercard? Es lo mismo, pero todo depende de la relación que tú tengas con la venta. Para Claro. mí vender es compartir amor. Para mí vender es amar. Para mí vender es solucionar problemas de terceras personas con el producto o servicio que tú tengas para ayudar a otro a ser más feliz. Mira, esto puede resultar muy disruptivo con respecto a la opinión o la visión que muchas personas tengan con respecto a la venta, ¿sí? Pero estoy seguro de que puede ayudar mucho. Vender es solucionar problemas. Vender implica dos decisiones. La primera la tienes que tomar tú. Tú que tienes la solución. La segunda la tiene que tomar la persona que tiene el problema. Pero primero siempre decides tú. Tú primero, como vendedor de cualquier producto o servicio, tú decides si escoges a esa persona para resolverle el problema. Claro. Un buen vendedor tiene que aprender a decir no. Esto es Es brutal, es brutal. Sí, sí, sí. Un buen vendedor tiene que aprender a decir no. Claro. Tienes que vender desde aquí. Aquí está el corazón. Sí. Y tienes que aprender a no vender desde aquí, donde está la cartera. Tienes que aprender a decir, no, lo siento, no te puedo ayudar. Aun con todo el dinero del mundo, no te podría ayudar, porque yo, honestamente, no te puedo resolver el problema que tú tienes con tu producto o servicio. Dime tú si eso no es el acto más grande de amor y generosidad que existe en el mundo. Por supuesto que falta una decisión, la de la persona que tienes delante de ti. Claro, claro. Pero primero eliges tú. La mayoría de vendedores tienen una quiebra brutal, tienen una mala relación tremenda con el acto de la venta y, Nacho, más que con el acto de la venta, con el acto del cierre. A todo el mundo le gusta vender, porque a todo el mundo le gusta hablar de su producto o servicio. Vender es hablar de tu producto o servicio. Claro. Vender es explicar las características, beneficios, bondades, cómo lo tienes que utilizar, etcétera, etcétera. ¿A quién no le gusta hablar de eso? Mira, si tú vas a un restaurante, la comida es buena, el servicio es bueno y encima el precio es bueno. Dime, ¿tú se lo dices a la gente que quieres? Claro, a que lo compartes. Eso es vender. Sí, claro. Otra cosa es que tuvieras que vender menús del restaurante. Eso te generaría una fricción tremenda. ¿Por qué? Porque entra en juego el dinero. El problema no es vender. El problema es el dinero. El problema es pedir dinero por aquello que tú tienes que es bueno para otros. Aquí es donde viene el conflicto. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Entonces, claro, tú tienes que pedir dinero. ¿Por qué? Porque si no hay dinero, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no hay resultado. Por muy bueno que sea el producto o servicio que tú estás vendiendo. Y fíjate, parte de ahí lo platicábamos ahorita, digo, también antes de entrar, y lo platicábamos en la oficina, donde a veces vender un muy buen producto a un precio bajo, la gente no valora la buena calidad que le podemos dar. Y dar en cuestión de lo que podemos compartir de la experiencia, ¿no? Cuando tú vendes ese mismo producto a un precio más alto, la gente que sí lo compra, lo valora y hasta pregunta menos porque lo valora a lo que va teniendo, asimilando. Y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo de entrar en este juego de la vida, ¿no?
pero es cómo poder vender ese producto y que la gente lo valore. Cómo hoy tú te posicionas, que de verdad, si no lo han visto, vean a mi querido Tomás en una conferencia, es espectacular y no lo vendo yo, él se vende solo, pero es cómo hoy haces que la gente dé un valor para vender ese producto que tiene. Producto hablando de su servicio Lo que sea. o lo que sea. Ujú. ¿Cómo haces esa transformación? Girando el foco. Girando el foco. Me explico. Hay una frase que me encanta y que va a convertir en viral este podcast que dice: yo a mi cliente le importo una mierda. Hay que girar el foco, Nacho. El foco no tiene que estar apuntando a ti, tiene que estar apuntando a la persona que tienes delante de ti. Las personas no quieren los dolores del parto, quieren el bebé. A las personas, a la gente le da exactamente igual lo que yo haya estudiado, los títulos que tenga, lo bueno que yo sea como profesional. En serio, de verdad, por extraño que les parezca, a la gente le da igual todo eso. A la gente lo único que le interesa saber es cómo de rápido puedes ayudarme a resolver mi problema. Demuéstramelo. Ya está. Entonces la mayoría de personas venden desde el ego, cuando tienes que vender desde el desapego. Esta frase es clave. O sea, desapégate del resultado. Tú da todo lo que tienes para que la gente identifique que tú eres la mejor solución de todas las soluciones que hay para su determinado problema. ¿Cómo haces para que la gente desee comprar tu producto? Dejando de hablar de ti y empezando a hablar de lo que realmente le importa a la persona que te va a comprar. Dudas, dolores, deseos y objeciones. 3 DOP. Hay 3 palabras que empiezan por D. Dudas, dolores, deseos. Una que empieza por O. Objeciones. Y la P, para que nunca olvides que las personas compramos a personas. Da igual lo que vendas. Me da exactamente igual. Ante 2 vendedores que me venden el mismo producto al mismo precio, con las mismas garantías, con los mismos beneficios, ¿a quién voy a escoger? A la persona. A quien antes me haga sonreír. Es correcto. A quien más confianza me genere. Vendemos por energía. Compramos por empatía. Las personas compramos a personas que nos hacen sonreír. Las personas compramos a personas con las que nos iríamos de vacaciones. Compramos a personas con las que nos iríamos a cenar o a tomar unas copas. Entonces, deja de vender productos o servicios y vende la confiabilidad que tú transmites a través de tu producto o servicio. Es súper importante que las personas entiendan que hay que dejar de venderle a la gente para aprender a venderle a la mente. Hay que entender por qué compra la gente. ¿Sabes, Nacho, que el 80% de la venta es emocional y el 20% es racional? ¿Sabes que la mayoría de vendedores invierten esta regla de oro y se pasan el 80% del tiempo vendiendo razón y, ¿Cuánto es la emoción? y descuidando completamente la parte emocional de la venta? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo hago para que la gente compre alto valor? Enseñándole a dejar de hablar de uno mismo y a empezar a hablar de lo que realmente le importa a la persona. Demuéstrame que yo soy importante para ti. Demuéstrame que me conoces bien. Demuéstrame que tú has estado donde yo estoy ahora y que tú has avanzado simplemente teniendo un producto o servicio que me hace a mí evolucionar desde donde estoy yo ahora, mi avatar o cliente ideal, hasta donde quiero estar, que es donde tú estás, el vendedor. Fíjate, no es por nada, pero aparte que se pone chinito en cuestión hablando con un crack como mi querido Tomás. Descriptible. Yo soy de las personas fielmente creyentes Ujú. que más que vender un producto o un servicio, es cubre una necesidad de la persona. Mm. Lo dice la película muy básica de Wolf of the Wall Street, o sea, no le vendas la pluma, cúbrele una necesidad a la persona. No le vendas que la pluma sea Mont Blanc y es la más chingona del mundo. No, escribe un papel tu nombre. ¿No tienes pluma? Te vendo una pluma. Pero el punto es, esa necesidad es escuchar qué quiere la otra persona. Creo que ahí es lo que lo que comentas en cuestión, ¿qué necesita la otra persona? Que yo con mis herramientas, llámese títulos nobiliarios, lo que tengas atrás, te puedo ayudar con esas herramientas. Y creo que ahí es parte fundamental que
Muchas personas que hoy luego dicen no puedo vender es porque no estás entendiendo el juego de qué le debes de cubrir a la otra persona. Creo, Me encanta, ¿no? me encanta, me encanta. Totalmente. Am, La realidad es que es parte fundamental. Digo, hoy en día, la verdad, digo, yo ayer que tuve la oportunidad de escucharte Ujú. en la conferencia, aparte que te mueve la vibra y todo, es que, que esa emoción impactas Ajá. en las personas, Ujú. cómo les cambias ese chip, ¿no? Mm, Y hoy en día creo que el cambiarles el chip es decirle a la persona, créetela, sí. porque tú puedes vender. O sea, ¿qué tan complicado para ti o tantas objeciones has encontrado cuando las personas dicen: "Es que no puedo vender"? Hay 3 fases o pasos o claves secretas. La primera es ser la persona adecuada. Es un trabajo de mindset. Tú no puedes vender si no eres la persona adecuada para vender. Tú no puedes vender si no tienes una autoestima bien trabajada. Tú no puedes vender si no tienes una buena y correcta relación con el dinero. Tú no puedes vender si no tienes bien cultivado tu merecimiento. Entonces, primero hay un trabajo de mentalidad. ¿Sí? Punto número 1, trabajar la mentalidad, el mindset. Ser lo que yo llamo ser la persona adecuada. En segundo lugar viene la parte de hacer. Para mí todo en la vida se basa en una poderosa tríada, a la cual yo llamo la Santísima Trinidad. Ser, hacer, tener. El ser es ser la persona adecuada. O sea, cuando yo esto lo bajo al plano físico y material, cuando lo bajo al plano empresarial, Empresarial, sí, al sí, sí. plano de las ventas, el ser sería tener la mentalidad lo suficientemente trabajada para que cuando llegue el momento de decir, son 10.000, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con Visa o con Ujú. Mastercard? Que no se desmaye tu alma. Es importante, ¿ok? La parte del hacer es el know-how. La parte del hacer es toda la parte técnica, toda la parte de, oye, sigue una estructura que ya sabes que funciona, que está testada, comprobada, formulada. La venta es psicología. Entonces tienes que convertirte en una maestra, en un maestro de la persuasión. Tienes que convertirte en un experto en el uso, en el manejo ético y honesto de los gatillos mentales, de los sesgos cognitivos. Tu mente está llena de botones y tú, si sabes pulsarlos adecuadamente, al pulsarlos, vas a conseguir que la persona haga lo que tú quieres que haga. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Sí. Es así. O sea, cuando Sí, yo traigo la revolución al 1000, sí, claro. literal, Nacho, cuando yo entreno a alguien en ventas, yo siempre le digo, lo primero de todo, es como un disclaimer. Lo primero de todo le digo, em, con esta habilidad que yo te voy a enseñar y que tú vas a tener la posibilidad de entrenar, quédate con esto. Primero te la enseño, pero no basta con que la aprendas, luego tienes que entrenarla tú para llegar a la excelencia. Con esta habilidad, literalmente yo te puedo convertir en un superhéroe, te puedo convertir en una superheroína. Yo soy muy friki de Star Wars, me apasiona la fuerza, Claro, claro. el lado oscuro, vale, Es que, con tal de decirte no, no, que no, mi primera empresa se llamó Skywalker y mi primera mascota era una perra boxer que se llamó Leia. Imagínate lo friki que soy, ¿no? pero a lo que voy Me es encanta. que a quién nos también, digo, la realidad es que a veces que a quién no nos puede gustar el lado oscuro. Te seduce, Claro, es potentemente cl seductor. pero claro que te seduce el Entonces, lado oscuro. a lo que yo iba, yo siempre les digo, yo te voy a dotar del poder de la fuerza, pero de ti depende si luego lo utilizas hacia el lado oscuro o hacia el lado del bien. De ti depende. O sea, yo te convierto en un superhéroe, en una superheroína, enseñándote a hacer marketing y a vender, literalmente. Pero tú vas a decidir si a partir de ahí quieres convertirte en un maestro, en una maestra de la persuasión o de la manipulación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre persuadir y manipular? Una sola palabra. ¿Cuál? Es una sola. Persuadir es utilizar todas las técnicas, habilidades, estrategias y herramientas habidas y por haber para conseguir que la persona que tú tienes delante de ti diga sí en su propio beneficio. Manipular es la misma frase, cambiando el su por tú. Utilizar todas las técnicas, habilidades, estrategias y herramientas habidas y por haber para conseguir que la persona que tienes delante de ti diga sí
pero en tu propio beneficio, importándote tres pimientos el beneficio o perjuicio que puedas ocasionarle a la persona que tienes delante el hecho de que haya escogido tu elección. Fíjate qué tan importante tocamos ese tema, porque ¿cuántas personas tienen esa herramienta? Y lo platiqué con Carlos en el podcast pasado, ¿no? Donde les decían, te ayudo a generar inversiones del 5 o 10% mensual que te van a dar. Y ahí es una manipulación para el beneficio mío, Literal. no tuyo. Y en cambio, lo platicábamos también donde era, te ayudo a invertir, a generarte un buen rendimiento real para tu beneficio. Totalmente. Yo lo gano, yo también gano, porque tampoco no soy Madre Teresa de Calcuta. O sea, hay una reciprocidad, pero en el punto es, yo gano, pero tú vas a ganar con esta inversión en un tema real. Entonces ahí entra una no manipulación, sino una persuasión. Literal. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Qué fuerte, porque realmente hay muchos que utilizan la otra forma del dark side, diríamos. Porque es muy seductor. Es muy seductor, claro. O sea, ¿cómo hoy vemos? Digo, ahí sí se escuchan hasta rayos y todo, es porque es la energía que traemos, ¿no? Me encanta, ¿no? Claro, sí, pero Un aplauso para producción. no. Y el punto es, ¿qué tan importante es saber las ventas del marketing? Hoy como tú lo visualizas, como lo expresas, pero para un tema bueno, porque hay muchos que hoy en día lo hacen para un tema del dark side, diríamos. Y hay que luego producción va a poner hasta el Darth Vader con la espada diciendo, o sea, realmente el tema del dark side, claro que a uno a veces le puede mover, pero todo dark side llega un karma que te regresa. Y yo creo que la historia es brillante, ¿no? La historia de Star Wars. Claro. Anakin, pues, fue el Jedi más poderoso The One. y más fuerte que existió, pero justo la historia pues decidió que fuera él, a pesar de ser el más poderoso, el que más fuerza tenía, el que fue seducido por el lado oscuro, ¿no? Para evidenciarte que esa tentación siempre va a estar ahí, pero la decisión la tienes tú. Cuando tú llegas a impactar con miles de personas, que hoy en día impactas a millones de personas para el tema de potencializar más que sus ventas, su cambio de mindset. Porque todo empieza ahí. Todo empieza aquí, ¿no? Yo soy de unas personas de las que en las conferencias que platicamos, yo les digo que hablamos de una fórmula que se llama Activa Más. Activa más la mente, las emociones y tus finanzas. Me encanta. ¿Por qué la mente? Porque si controlas tu mente, que es tu cuerpo, tienes tu primera empresa controlada. Si controlas tus emociones, no gastas a lo pendejo. Con todo respeto, pero no gastas a lo güey. Optimizas. Entonces tienes unas finanzas saludables. ¿Cómo poder hacer ese cambio? ¿Y cómo haces ese cambio con ese millones de personas que hoy en día impactas para cambiar esto, que es lo más importante? Lo primero de todo, se tienen que dar la oportunidad de querer cambiar. Esto es súper importante. Hay muchos compañeros que hacen un trabajo excepcional y que en muchas ocasiones se sienten frustrados por donde yo también he pasado, ¿ok? Y es por intentar asumir responsabilidades que no te corresponden. Yo hace tiempo aprendí, a base de muchas decepciones y de muchas frustraciones, que cuando alguien me elige como mentor, me elige como mentor, pero no como padre. Yo no soy el responsable de sus decisiones. Yo solo soy el responsable de las mías. Y las mías son tan fuertes como el roble, porque si yo digo que voy, yo voy. Entonces, cuando alguien decide contar con mi ayuda, cuando alguien decide escogerme como mentor, yo siempre le digo enhorabuena, felicidades y gracias, enhorabuena por la decisión que has tomado Claro. de darte la oportunidad. Felicidades por ponerte en primer lugar. Oye, y gracias por haberme escogido como socio. A partir de aquí tenemos una sociedad. Tú pones el 50%, yo pongo el 50%. Yo de mi 50% te garantizo el 300%, pero yo no respondo del tuyo. Gracias por elegirme como mentor, pero recuerda que no soy tu padre.
Entonces, es súper importante, lo primero de todo, que se entienda que yo no puedo ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Y en muchas ocasiones, cuando alguien escoge a un mentor, más que a un mentor, está escogiendo una tabla de salvación. Está escogiendo a alguien que haga las cosas que esa persona no está dispuesta a hacer. Entonces, lo primero de todo, para que alguien pueda hacer ese cambio, realmente estar dispuesto a pagar el precio. Y cuando hablo del precio, no solo hablo del precio económico, claro. que también, pero es el precio de tiempo, esfuerzo y energía. Sí, esto es súper importante, lo primero de todo. Es cómo y cuánto estás dispuesta o dispuesto a involucrarte. A partir de aquí, escoge un método, escoge una solución, pero una solución que contrastadamente funcione, que realmente te pueda llevar a donde tú quieres llegar. Y la tercera clave, no te rindas nunca, porque no siempre sale bien a la primera, Nacho. No te rindas nunca, pero si otros ya lo han conseguido, aunque simplemente sea la persona que te lo está ofreciendo, qué importante es esto que te estoy diciendo, ¿eh? Porque claro, cuando yo digo esto hay mucha gente que me dice, ya, pero ¿y si yo todavía no he ayudado a alguien? En primer lugar, te has tenido que ayudar a ti. Claro. Porque si ni tan siquiera te has ayudado a ti, entonces sí que no puedes ayudar a nadie. Es correcto. Yo solo puedo ayudar a alguien a llegar a B si yo ya estoy en B. Pero si no he llegado a B, yo no puedo ayudar a nadie, ¿no? Entonces, si alguien ya lo ha conseguido, tú puedes conseguirlo también. Simplemente aplica la misma fórmula. La fórmula que aplicó esa persona es insistir, persistir y no desistir, no rendirse nunca. Por lo tanto, uno, trabaja tu mentalidad. Tienes que ser el alumno adecuado para que solo entonces aparezca el maestro. La segunda, escoge un método contrastado que funcione, probado, que funcione. Y la tercera, no te rindas. Parte de ahí, de lo que comentas, es muchas personas, y lo dijiste hace ratito, y lo he platicado en varias ocasiones, las personas quieren el resultado rápido. Ujú. Lo platicamos hace ratito, fuera de cámara, donde las personas quieren invertir y ser millonarias de la noche a la mañana. Así es. ¿Me explico? O sea, no quieren el proceso, o sea, quieren meter dinero, pero no quieren el proceso, que es lo complejo. ¿Cómo hacerle entender a esas personas que hay un proceso para llegar a ese fin? Porque hoy en día, hoy tenemos una, ay Dios, y tenemos ahí volando con todos lados, pero hoy en día tenemos una tecnología impresionante donde nos dicen que el proceso, pues, puede llevar tiempo, pero quieren resultados. Ujú. Hablando en cuestión de vendedores, ¿no? Uf, qué interesante esto, ¿eh? Porque los vendedores quieren el resultado, pero no se quieren aventar el proceso. Y el proceso es lo que te va a llegar a ese resultado. Uno que es de la vieja escuela lo entiende, ¿no? Pero hoy en día los chavos no lo entienden. Y eso es para todos ustedes que realmente un experto sabe cómo hacer ese proceso. Esto es súper interesante lo que me acabas de preguntar, la oportunidad que me acabas de brindar. A ver, esto da para mucho. No me quiero olvidar de nada, de todo lo que me estaba viniendo a la mente conforme estaba escuchándote formular la pregunta. Lo primero de todo, hay una frase que me encanta que dice, es de los marines norteamericanos. Yo se la escuché a Will Smith que dice, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morir. Me encanta. Viene al hilo de lo que estamos comentando, ¿verdad? Nacho, yo me he criado en esa cultura, yo me he educado en esa cultura, en la cultura del esfuerzo. Yo me he criado en la cultura del sacrificio. Yo soy quien soy gracias a esa cultura que me inculcaron mis papás, ¿sí? Lo hablábamos hace un momentito, no pain, no gain, No pain, no gain, claro. pero quiero aclarar algo, ¿vale? Y es que en muchas ocasiones el pain simplemente puede ser esperar el momento adecuado, haciendo cosas, ejecutando acciones, aunque en ese determinado momento tú ni tan siquiera sepas qué sentido tienen. Uf, es súper importante, es que es brutal esto. Me vienen tantas cosas a la mente. No, claro. En el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, los 14 minutos de Steve Jobs, el Impresionante. connecting the dots, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Sí, si no lo ve,
Googleenlo. O sea, Googleenlo. solo cuando llegué al final entendí qué carajo me había aportado a mí estudiar tipografía de letras. Cuando en ese momento escogí esa asignatura porque no quedaba otra. Y yo no entendía lo que estaba haciendo ahí. Pero de repente, al cabo de los años, dije, ahora entiendo Claro. lo que significaba para mí esto, ¿no? Entonces el connecting the dots no lo puedes entender desde atrás. Solo tiene sentido desde adelante. Pero hay una opción y es confiar en las personas que ya han recorrido el proceso. Karate Kid. ¿Qué sentido tenía que Miyagi, qué sentido tenía que le pusiera a, Encerar y exacto, a quitar pulir cera, pulir limar cera? y ensar. ¿Qué sentido tenía? Pero tenía un sentido. Sí. Trabajar la paciencia. La paciencia. La cultura de la Era disciplina. encerar, quitar cera. Pintar arriba, pintar abajo. Y ya. Cuando Daniel San le dice, señor Miyagi, me vine a estudiar karate y no he estudiado nada. Es lo que tú crees. Exacto. Quita cera, pon cera, pinta arriba, pinta abajo. O sea, la paciencia. Eso es. La paciencia. Ser humildemente enseñable. Porque si has escogido al maestro adecuado, sabe perfectamente que eso es lo que necesitas en ese determinado momento. Entonces, quiero darle forma a todo esto. O sea, no simplemente se trata como a mí me inculcaron de esfuérzate y llegará al resultado. Que también, Sí, también, pero es el proceso puede ser sin tanto esfuerzo. Claro. Desde el poder y no desde la fuerza, ¿no? Desde el poder que te da trabajar la paciencia. Simplemente el saber esperar, haciendo en cada momento lo que tu intuición te dice que tienes que hacer. Entonces, si tú eres de esas personas que estás cayendo en la trampa de la urgencia, en la trampa de la inmediatez, no sé, aunque sea una metáfora, piensa que hasta incluso el mundo tomó 7 días en crearse. ¿Qué tanta incomodidad puedes ver en la gente que se rehúsa al cambio? Ujú. Eso a veces es fuerte por el tema del paradigma que pueden tener, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, es que yo así siempre he vendido. ¿Cómo le quitas ese paradigma a la gente? Ujú. Simplemente dejándole en la situación en la que estaba. Es fácil. Claro. Quiero decir, está muy relacionado esto con lo que justo estábamos platicando hace un momentito de, oye, es que el maestro no aparece hasta que el alumno no está preparado. Claro. Y es que no debe aparecer, porque por mucho que tú creas que estás dispuesta o dispuesto a encontrar una solución, solo de verdad vas a estar dispuesta o dispuesto cuando vas a escuchar. Cuando vas a bajar el nivel de ego y vas a decir, caray, los resultados que tengo no son los que quiero. ¿Será entonces que no estoy haciendo lo correcto? Hay una famosa frase que dice, oye, ¿tú quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes, ¿no? El propio Albert Einstein decía, la completa locura es esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, yo tampoco me enfrento a esta resistencia al cambio, ¿no? Simplemente, ok, it's okay, está perfecto. No, ¿crees que como lo estás haciendo vas a obtener mejores resultados? Continúa así. Time will tell. El tiempo es ese poderoso juez que da y quita razones y pone a cada uno en su sitio. Oye, y si con el tiempo, haciéndolo como tú creías, consigues mejores resultados, bravo, te aplaudo. Puede que hasta te compre yo. Ya está. Al final se trata de una cuestión de sentido común. Lo que pasa, Nacho, es que en muchas ocasiones es el menos común de los Sí. sentidos. Fíjate, ahorita mencionaste algo muy importante y es una palabra que creo que muchos aprendemos de eso a bola de trancazos, el ego. Uf. Yo tengo una conferencia que se llama El ego en los negocios. Y el ego en los negocios lo escribí por un tema personal que yo tuve una quiebra, bueno, no le digo quiebra, un pago de aprendizaje financiero alto, porque quiebra es otro tema mental, pero un pago de aprendizaje alto.
Y el ego en los negocios creo que es la parte fundamental para saber que no somos más ni menos, sino simplemente estar como en piso, ¿no? Total. Y los vendedores a veces, estoy hablando de las personas que realmente todos los días vendemos algo, porque luego realmente todos vendemos algo, hasta el mismo colaborador que trabaja en una empresa vende su tiempo. ¿Y tú como papá? Yo como papá vendo, como esposo vendo, como Como pareja, amigo. como amigo vendo, todos vendemos. El que me diga que no vende, eh, que se salga porque No tiene una buena no relación. tiene una buena relación con el dinero. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. No tiene un buen concepto de la venta y no sabe lo que significa vender. Es correcto. ¿Tú sabes cuál es la primera venta que hace cualquier ser humano? Su primer llanto. En serio, ¿eh? El primer llanto es tu primera venta. Estás vendiendo, abrázame, aliméntame, protégeme. Ahí está tu primera venta. Bueno, puede, No. puede, Excepcionalmente lo- descriptible. los Sí, más espirituales puede que incluso se retrotraigan un poco en el tiempo. Y bueno, hay gente que afirma que tu primera venta es cuando escoges a tu papá y a tu mamá. claro. Esa es la primera venta, ¿no? Tremendo. Oye, biológicamente Biológicamente, claro. hay una anterior al llanto, y es que no debes olvidar que tú eres el espermatozoide vagador. Oye, Ganaste. ya, Ganaste. hay una anécdota donde un amigo le dice, o mi compadre le dice: "Tú fuiste el que ganaste, el esperma que ganaste y que fuiste". Puta, ¿cómo venían los otros? No. O sea, ¿cómo venían los otros espermas? Pero la realidad es esa, o sea, esa es la primera venta. Total. Pero en cuestión ya del ser, es tu primera venta es el llanto, porque Sí. estás vendiendo una emoción, decir, o aliméntame, o cárgame, o cámbiame, o algo. Literal. Así es. Fíjate que de todo lo que comentas es cómo tenemos que ir aprendiendo, no solo de la necesidad del otro, sino nuestro cuerpo también, qué es lo que te está pidiendo. Ujú. Escuchar al cuerpo, ¿verdad? Escuchar al cuerpo. Es súper importante. ¿Qué tan importante para ti ha sido escuchar a tu cuerpo? Pues mira, yo creo que decisivo. Decisivo. Wow, qué bonito. Qué bonito. Te voy a explicar por qué. Antes de que iniciaras esta pregunta, ¿ha habido algo? No sé, de repente ha habido algo que me ha llevado a pensar, ostras, ¿cómo me apetecería contar esto? ¿Sí? Y no sabía cómo introducirlo. Y de repente me haces esta pregunta, uff, súper emocionante, la verdad. No sé a quién o a qué le tengo que dar gracias, pero ha sido muy bonito lo que acaba de ocurrir. Porque en cualquier otro contexto yo te garantizo que alguien me pregunta cómo de importante para ti es escuchar a tu cuerpo y le diría next question porque no sabría qué responder, pero te juro que me ha venido como anillo al dedo, ¿no? Y fíjate que para mí ha sido absolutamente decisivo en mi vida escuchar lo que significaba aquel llanto. Yo soy quien soy, me dedico a lo que me dedico y estoy hoy aquí como ser humano que pone sus dones y talentos al servicio de los demás por un primer llanto, que no recuerdo cuándo fue, pero sí que sé que fue en la adolescencia. Pero yo recuerdo que en cierta ocasión estaba viendo una película, ni tan siquiera recuerdo qué película, y lloré. Lloré, lloré de la emoción. No sé ni de qué emoción, pero yo sé que lloré y no podía parar. Era mi cuerpo. Fisiológicamente estaba reaccionando a una emoción que me estaba provocando algo que yo estaba viendo. Claro. ¿Sí? ¿Y sabes el mensaje que me vino? Yo quiero hacer esto. Yo quiero provocar emociones en los demás. Porque esta emoción despierta. Imagínate lo importante que es escuchar a tu cuerpo. Porque aquel llanto me podía haber producido confusión, miedo, incertidumbre. Pero yo en ese momento dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, ¿qué tengo que hacer yo
para provocar en los demás estas emociones que de repente yo acabo de sentir. Dios mío, es una película. O sea, yo entiendo que eso no es verdad, no está pasando, pero me da igual, me ha hecho llorar. Y entonces eso despertó en mí la necesidad de encontrar la manera adecuada de provocar eso en el resto de personas. Y a partir de ahí se desencadenó todo lo demás. No sabía cómo lo iba a hacer, evidentemente. Yo era un adolescente, lo intenté todo. Siempre me decanté por todo lo relacionado con la manifestación artística. Se me daba muy bien dibujar, pintar, esculpir, cualquier manifestación plástica, se me daba muy bien. Pero hubo un momento en el que algo me decía que no era por ahí. Después, pues, intenté ser actor, pero descubrí que no tenía la cara de Brad Pitt, ser cantante, pero descubrí que no tenía la voz de Luis Miguel. Y, y al final, pues, las diosidencias me pusieron en el camino los 3 elementos que configuraron esa, lo que yo llamo con todo el respeto del mundo, la Santísima Trinidad, que son esa poderosa tríada que me han dado la oportunidad de encontrar el vehículo a través del cual yo puedo provocar emociones en los demás. La primera fue descubrir la capacidad que yo tengo para desarrollar la docencia. A mí se me da muy bien enseñar a los demás a hacer cosas, provocando que para ellos sea divertido aprender. La segunda es la habilidad de vender. Y la tercera es la capacidad de aunar las 2 primeras en el escenario. Y a día de hoy, desde hace algunos años, pues he descubierto que mi herramienta, mi vehículo, mi habilidad para emocionar a los demás es enseñándoles a vender alto valor desde los escenarios. ¿Tienes exactamente o la idea de cuántas personas has cambiado hoy en día en tu vida? No, no, hace mucho tiempo perdí la cuenta. Oye, después del millón ya uno pierde la cuenta. Sí. Y no es broma lo que les digo. No, no, Después del millón broma. pierde uno la cuenta Dos. de que no es broma, de verdad. eh, Hoy tenemos aquí dentro de Ujú. un escenario podcast con su servidor, un crack de todo esto. Y después de tantas personas que llegas a impactar, a cambiar vidas, ¿sabes también cómo mantener los pies en la tierra? Porque hoy en día hay muchas personas que te ven y te ven en un alto valor. Y lo digo yo, una persona más también más terrenal, donde acabo de pasar un escenario donde me pedían fotos y todo. Claro que llegas a un punto donde te puedes subir a un ladrillo Mm, y te mareas. ujú. Como una persona como tú, que eres una persona totalmente humana, y de verdad, créanlo, es un crack de Mm. cracks, pero ¿cómo mantener los pies en la tierra? Connecting the dots. En serio, a mí me funciona muy bien. No, esto no tiene por qué significar que sea la fórmula perfecta, pero es connecting the dots, es recordando de dónde vengo. Yo siempre a todos mis alumnos, a todas las personas que se dan la oportunidad de escucharme o de aprovecharse de mi experiencia, yo siempre les digo, cuando tú me veas a mí, vas a caer en la tentación o vas a sentir la tentación de pensar que eh, tú no vas a ser capaz de hacerlo. Déjame recordarte que cuando tú y yo nacimos, sabíamos hacer exactamente lo mismo, simplemente llorar, o sea, vender. La diferencia entre lo que tú me vas a hacer a mí y lo que tú crees que eres capaz de hacer está a tan solo 2 circunstancias de diferencia. La primera, lo que yo he aprendido. La segunda, lo que yo he entrenado. Si yo lo puedo aprender, tú lo puedes aprender. Y si yo lo puedo entrenar, tú lo puedes entrenar. Por lo tanto, no olvides que mi caca huele exactamente igual de bien que la tuya. Yo lo repito y lo repito en cada plática, y lo digo dentro y fuera de estas cámaras. Cada plática que yo tengo con alguien que se sienta aquí, o que yo voy a su lugar donde está, es mi MBA, mi maestría, mi mentoría gratis, pero de una relación de amistad, porque se genera después de estas pláticas, de una muy buena amistad que ya tenemos y que vamos a generar más todavía, y muchas cosas que vamos a generar, pero yo veo siempre las personas que se sientan con una calidad humana, siendo unos cracks de lo que hacen, y les aprendo tanto porque, digo, imagínate todas las personas que puedes impactar hoy en día.
para bien. Pero hoy en día también tienes el poder de hacer un dark side. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Esa es la línea muy delgada y lo digo para todas las personas que también hoy en día nos podemos dedicar a tener ese pequeño gran detalle de impactar a millones de personas, es el dark side, la línea muy delgada. Hoy en día, el impactar a tantas personas de ese Jedi positivo, se podría decir, Ujú. es tan importante porque transformas vida y de verdad el todo lo que haces o circunda es por experiencia, por valor agregado Ujú. y algo muy importante porque lo haces desde aquí. Mm. Para ti, ¿qué tan importante ha sido transformar vidas, pero que el día de mañana te digan, gracias a ti salí de una crisis, salí de que me iba a suicidar? Porque en cuestión de deudas impresionantes, salir de miles de cosas, hoy soy una persona, una mujer exitosa, un hombre exitoso. ¿Cómo te puede llegar a impactar a ti hoy en día? Es lo único que me importa. Es lo único. Te lo garantizo. Llega un determinado momento en el que un testimonio así vale más que cualquier beneficio económico. Cuidado con esto. Querido dinero, no te necesito, pero te elijo. Pero como consecuencia de lo primero. Para mí eso es súper importante. El beneficio económico siempre tiene que ser la consecuencia y no la finalidad. Pero es que mi propósito de vida, mi gran para qué, el gran para qué. Y el gran para qué es ese para qué que por muchas veces que te acabes preguntando ¿para qué? Al final siempre es la última respuesta. Es acabar convirtiéndome en el mejor recuerdo de mi hijo Tommy. Y yo sé que solo va a ocurrir eso si él me ve como ejemplo de transformador de vidas. Entonces, es todo. Es lo único que cuenta. El ser el culpable de la felicidad de muchas personas. Me encanta decir que soy coleccionista de historias inspiradoras, de historias de éxito. Ahí, digo, tengo una anécdota donde, estando en una plática, estaba en una conferencia yo y se acerca después que salgo, se acerca una persona conmigo y me dijo: "Gracias a su testimonio, mi hijo le agarró la onda de unas cosas y salió adelante". Y yo también ahí y lo veo porque los japoneses dicen que es el ikigai donde es tu ser, tu inspiración de hacer lo que te gusta, tal cual. Yo siendo contador y asesor fiscal y todo eso, pues, me ponían a hacer estrategias fiscales, pero cuando me llegué a parar la primera vez en un escenario, dije: "Aquí, esto me gusta", no porque me aplaudan, no me aplaudan, sino por lo que puedas impactar. Wow. Que creo que dentro ayer que tuve el privilegio de verte en el escenario, que eres un crack, yo dije: "Esas personas son las que de verdad realmente merece el público verlo". Y no porque estés aquí lo digo, y se lo dije a Carlos, se lo he dicho a varios, ¿no? Le dije: "De verdad son personas que merecen verlo, porque impactan de una forma positiva". Ujú, Porque en el escenario no vendes un producto, sanas y convences para que crean en sí mismo, ujú. ¿sí me explico? Hay 2 tipos de conferencistas, los que venden y los que ayudan a cambiar. Creo que tú eres una persona de los que ayuda a cambiar hoy en día. Cuando tú te paras en tu primer escenario, ¿qué tanto de diferencia hay de tu primer escenario al último escenario que has tenido hoy en día? Uf. Tremenda pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. Mm. Voy a empezar por el denominador común, que son las mariposas. Las mariposas en el estómago son las mismas. Y eso me encanta, porque eso significa que sigo haciéndolo desde el lugar adecuado. Entonces, ese es el denominador común. Las diferencias,
Pues las diferencias obviamente es el entorno, Claro. la finalidad, la experiencia. Aquella primera vez yo recuerdo, fíjate que fue en Estambul, en Turquía. Sí, en Estambul, en Turquía, en una convención nacional de la empresa en la que yo trabajaba en ese momento. Pues por mis resultados, pues me escogieron para que compartiera mi método. Y yo lo hice, pues, encantadísimo y además súper orgulloso, y compartí ese método que yo estaba siguiendo para obtener esos resultados. Y me doy cuenta de que lo que yo estaba buscando con aquella intervención de 1 hora es lo mismo que busqué ayer, es lo mismo que quería conseguir ayer. Ayudar. O sea, despertar a las Claro. personas, decir: "Oye, yo lo hago así, me va bien, tómalo, úsalo". Así que el denominador común es desde dónde, y la emoción que me provocó subir a aquel primer escenario hace 34 años, 1991, 34 años. Y las diferencias simplemente, pues, el lugar, el vehículo, el contexto, pero eso es anecdótico, Nacho. Afortunadamente es anecdótico, me acabo de dar cuenta. Si tú tuvieras que darle 3 consejos también a las personas, ¿qué consejo le darías? No solamente de ventas, de vida. Ah, chingón, esa me gusta. Esa esa es de mis preferidas. Sí, porque son los mismos que yo le daría a aquel muchacho que en octubre del 91 decidió, em, quemar barcos, romper puentes, llamar todo. Yo creo que todas las frases que se han usado después se referían a mí, porque aquello fue una decisión traumática, ¿no? Decidí dejar de hacer lo que se suponía que tenía que hacer para empezar a hacer lo que de verdad yo había venido a hacer. Mm, no tenía mucha certeza, pero tenía una fuerte intuición. Y a mí me encantaría poder retroceder en el tiempo y susurrarle al oído a aquel muchacho de 20 años que tomó esa valiente y arriesgada decisión. Uno, permanece humildemente enseñable hasta el último día de tu vida, porque el día que el ego te haga creer que lo sabes todo, estarás empezando a morir lentamente. La primera, permanece humildemente enseñable hasta el último día de tu vida. La segunda es, no te rindas. Para mí esa ha sido la clave. Y es la clave de la vida, ¿eh? En serio, es no te rindas. Puede parecer simple, pero esconde tanta verdad, tanta magia. O sea, no te rindas. Hagas lo que hagas, no te rindas, no te rindas. Aunque estés sufriendo una enfermedad terminal, no te rindas. No te rindas, no tires la toalla. No te rindas. Es insistir, persistir y no desistir. Es correcto. Mira, la diferencia entre las personas que ya tienen los resultados que tú quieres y los que ni tan siquiera recuerdas es que los primeros no se rindieron nunca. Nunca. Y en muchas ocasiones, tristemente, nos rendimos justo antes de doblar la esquina donde nos estaba esperando el éxito. Y es una cuestión de paciencia, es no te rindas. O sea, cuando tú partes de la línea de salida, habiendo tomado la clara determinación de no rendirte, ya eres un campeón. Solo hay que despejar una incógnita, el tiempo. Pero déjale al tiempo que despeje su propia incógnita. Y entonces simplemente sabrás a qué distancia de tiempo estabas de llegar a la meta. Por lo tanto, uno, sé humildemente enseñable. Dos, no te rindas, porque quien no se rinde siempre gana. Y la tercera, wow. Esta fue la última que aprendí, pero la que más aceleración le da a la consecución de objetivos. O pagas por tus mentores o pagas por tus errores. Oh my God. Y estaba en Star Wars. Y no la había visto. Estaba en Star Wars. En serio, Nacho. O sea, yo descubro Star Wars con 11 años. Una persona muy especial en mi vida
me lleva a ver la primera película de la saga de Star Wars, que no es la primera, era... No, Era empieza con el capítulo 4, pero bueno. Exactamente. Claro, Pero todo fan, sabes que empieza con el me capítulo lleva 4. a ver aquella peli y yo desde ese momento, yo tenía 11 años y yo fascinado por la cultura de el bien, el mal, la luz, la Claro. oscuridad. Pero tuvieron que pasar muchos años, tuvieron que pasar muchos errores, kilómetros de ego recorridos, hasta que descubrí, Dios mío, en vez de pagar yo el precio, ¿por qué no pago por alguien que ya ha recorrido el camino? Literalmente, es o pagas por tus mentores o pagas por tus errores. Entonces, fíjate, Nacho, que yo los primeros 27 años de mi carrera profesional, pues llegué muy lejos, pero cuando pienso, Dios mío, ¿dónde podía haber llegado? Si hubiera pagado por un Si mentor. hubiera pagado, en vez de pagar por sacar el aprendizaje que me estaba esperando detrás de cada uno de los errores que yo cometí. Entonces, por favor, paga por tus mentores. O sea, cuando tú tengas claro a dónde quieres llegar, busca a alguien que ya esté allí. Conecta con su energía. Las personas compramos a personas. Compramos la energía de las personas. Sí. Entonces, busca a alguien que ya esté allí y con quien conectes. Y asegúrate de que ya tenga realmente lo que tú quieres comprar, los resultados que tú quieres. Y págale. ¿Por qué? Porque entonces el salto cuántico es brutal. Entonces, ¿qué hace un mentor? Te acorta la curva de aprendizaje. Literalmente. Entonces, si unes estas tres, 1, sé humildemente enseñable hasta el último día de tu vida. 2, no te rindas nunca. 3, o pagas por tus mentores o pagas por tus errores. Ojalá pudiera yo regresar a octubre de 1991 y susurrarle esto al oído a ese muchacho llamado Tomás Gracia que decidió aprender a emprender. La verdad es que, digo, hay miles de preguntas y telas de dónde cortar, pero creo que parte de la enseñanza que hoy compartes se resume, creo que en esas 3 grandes enseñanzas, porque es, la realidad, sé humilde, enseñable. Para mí es, cada podcast yo aprendo de todas las personas que hoy me regalan su tiempo, porque es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Sí. Y te agradezco infinito de corazón, sabes que tienes un amigo aquí. Yo aprendo de ustedes. 2, hay que jamás, jamás desistir. Hay que insistir, Ujú. insistir, 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 insistir y estar ahí. Y eso yo lo he sabido toda la vida, pero se los comparto a la gente, es insiste, insiste y persiste. Y la tercera creo que es la más importante, y aparte de pagar por sus mentores, creo que también dentro de ahí es invierte en ti, que es pagar por un mentor, pero también invertir en ti. Literal. Invierte en lo más sagrado. Luego me dicen: "Nacho, ¿en dónde invierto?". En ti, cabrón. En ti, acá, acá. Si tú inviertes aquí y aquí, ¿qué más quieres invertir? ¿Dónde te va a dar más rendimiento el dinero? Aquí y aquí. Le pagas a un mentor, te da aquí. Le pagas a un maestro, te da aquí. Ujú. Lo digo generalmente que hay una historia pequeña, rápida, donde decimos, volteas atrás y ves el camino recorrido que hemos tenido. Ajá. Volteas a los lados y ves quién te ha ayudado para poder impulsarte. Volteas al frente y ves a dónde quieres llegar. Y volteas arriba para agradecer a Dios. Uf, potente. Amén. De verdad, mi querido Tomás, mil gracias. Mil gracias por haber venido al podcast. Te agradezco infinito. Siempre terminamos con una firma en nuestro balón de los Wow. cracks, Qué bueno. el cual ahí. Oye, pero quiero decir, como calentamiento del podcast está bien, pero cuando Sí, empezamos pero el empezamos ya ahorita. Vamos a empezar el podcast en estos momentos. Sí, ¿les gustó el calentamiento? Porque apenas empezamos. Oye, como mínimo, yo solo te firmo si me prometes que habrá No, una segunda temporada. segunda temporada, segunda parte de mi querido Tomás. Es más, no la vamos a hacer aquí, la vamos a hacer en Dubái. Amén. Firmado. Firmado, ¿eh? Dubái lo vamos a hacer
sin ningún problema, cerrado. O, aún mejor, desde el escenario de nuestro próximo evento conjunto. En Dubái. En Dubái. ¡Oh! Chingón, ¿eh? Visualizado, hecho está. Oye, vamos con... Hecho está donde lo vamos a hacer. Mola mucho tu valor. Yo realmente, no, al contrario, ahí, por favor. Mira, La realidad es que mi firma es bien sencilla. Es vida. es Un vida. pálpito. Ahí está. Es un latido. Es un latido, mira. La realidad es que el día de mañana que yo sé que vamos a compartir un escenario juntos, para mí va a ser la parte maestra donde, ahí está, mire, la parte maestra donde diga, estoy haciendo las cosas bien y compartiendo un escenario con un crack, como me creo con Tomás, que de verdad, mil gracias por haber venido al podcast. Ya teníamos rato ahí platicando y hoy veo una persona no solamente de otro nivel, sino de verdad un gran ser humano que de verdad me siento afortunado de ser tu amigo. Gracias. Es mutuo. Que sea la primera de muchas. Pero de muchas. Y ya vieron que la segunda parte que vamos a hablar Tomás y yo va a ser en Dubái con un escenario o en otro escenario en Barcelona, en Miami, pero ahí vamos a hacerla. Donde sea. Donde sea, pero de aquí salen muchas cosas. Hecho está. Muchas gracias, ya saben, compartan. Cada martes sale un episodio nuevo y con estos cracks, ¿qué más puedo pedir? Nos vemos en el próximo episodio. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale click a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.